La violencia en América Latina ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a millones de personas. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde el crimen y la inseguridad son parte de tu día a día? Quédate hasta el final del vídeo para descubrir los países más peligrosos de la región y lo que realmente está sucediendo en ellos. Número 1. Venezuela, un estado entre la gobernabilidad y la criminalidad. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado mantenerse en el poder a pesar de enfrentarse a crisis internas casi constantes. Esto ha sido posible gracias a la evolución de un estado híbrido que combina elementos de gobernabilidad y criminalidad. El gobierno ha llegado a un acuerdo tácito con las pandillas más poderosas del país, permitiendo que éstas operen sin demasiada interferencia mientras mantengan cierto orden. Bandas criminales como el Tren de Aragua, la pandilla El Coqui y otras organizaciones delictivas han establecido redes de extorsión, secuestro y tráfico de drogas que abarcan tanto el territorio venezolano como otros países de la región. La violencia ha aumentado en áreas donde las pandillas tienen más control y la población civil es la principal afectada. En 2022, Venezuela registró 9.367 homicidios, lo que equivale a una tasa de 40.4 muertes por cada 100.000 habitantes. Las víctimas más vulnerables a esta violencia son mujeres y miembros de la comunidad LGTB, quienes enfrentan altos niveles de inseguridad en su día a día. La falta de extorsión es llevada a cabo principalmente por pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, que controlan vastas áreas urbanas y rurales, ejerciendo un control casi total sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Si bien las estadísticas muestran una ligera disminución en los homicidios en los últimos años, Honduras sigue registrando niveles alarmantes de violencia. En 2022 se reportaron 3.397 homicidios, lo que representa una tasa de 35.8 muertes por cada 100.000 habitantes. Aunque el país ha dejado de ser el más violento del mundo, como lo fue en la última década, sigue enfrentando un enorme desafío en cuanto a la seguridad pública. La falta de confianza en las autoridades y el miedo generalizado a las pandillas han generado una crisis de gobernabilidad que afecta tanto a la economía como al bienestar social. Número 3. Colombia. Entre conflictos armados y violencia social. Colombia ha sido uno de los países más afectados por la violencia armada en el continente. El conflicto interno, que se ha extendido por más de 6 décadas, ha dejado cicatrices profundas en la población. A pesar de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para alcanzar un acuerdo de paz con los grupos armados, la realidad en las zonas rurales es distinta. Desde la pandemia, la violencia ha aumentado en regiones donde el Estado tiene poco o ninguna presencia y donde grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico han retomado el control. En 2022, Colombia alcanzó una tasa de 26.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un total de 12.221 crímenes violentos reportados. La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es especialmente preocupante, ya que el país registró un récord de 215 activistas asesinados ese año. El miedo, la incertidumbre y la desconfianza hacia las autoridades son sentimientos comunes entre los habitantes de las zonas más afectadas, donde la violencia no da tregua y el control del territorio sigue en disputa. Número 4. Ecuador, un paraíso que se convirtió en campo de batalla. Ecuador, un país que solía ser considerado un refugio de paz en la región andina, ha visto cómo su situación de seguridad se ha deteriorado drásticamente en los últimos años. El país, ubicado estratégicamente entre dos de los mayores productores de droga del mundo, Colombia y Perú, ha sido víctima de una ola de violencia relacionada con el narcotráfico desde 2018. Organizaciones criminales transnacionales como los choneros han aprovechado la debilidad del Estado ecuatoriano para expandir su influencia y convertir al país en un importante centro de distribución de drogas. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2022 fue un momento clave que sacudió al país y expuso la gravedad de la situación. Los homicidios en Ecuador alcanzaron una tasa de 25.9 por cada 100.000 habitantes en ese mismo año,
casi el doble que el año anterior, con 4.450 casos de crímenes violentos reportados. Ciudades como Guayaquil han sido especialmente afectadas por esta ola de violencia, convirtiéndose en centros neurálgicos del crimen organizado. Número 5. México. Atrapado en una guerra contra las drogas. México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, con 7 de las 10 ciudades más peligrosas del planeta ubicadas en su territorio. La guerra contra las drogas, que comenzó en 2006, ha dejado una estela de muerte y sufrimiento en todo el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los carteles siguen siendo una fuerza poderosa que controla gran parte del tráfico de drogas y extorsión en México. La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos, ha sido duramente criticada, ya que muchos consideran que no ha logrado reducir significativamente la violencia. En 2022, México reportó 32.223 homicidios, lo que equivale a una tasa de 25.2 muertes por cada 100.000 personas. Además de los asesinatos relacionados con el narcotráfico, el país ha sido testigo de un alarmante aumento de los feminicidios, lo que ha generado indignación a nivel nacional e internacional. La violencia afecta a todas las capas de la sociedad mexicana, desde las grandes ciudades hasta las comunidades rurales más remotas. Número 6. Brasil, la batalla interminable contra el narcotráfico. Brasil ha sido un país marcado por la violencia urbana, con las favelas de ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro siendo el epicentro de sangrientos enfrentamientos entre pandillas. Aunque en los últimos años se ha registrado una disminución en el número de homicidios, el país sigue siendo uno de los más violentos de América Latina. En 2022, Brasil reportó 40.824 homicidios, lo que equivale a un promedio de 111 muertes violentas por día y una tasa de 18.8 muertes por cada 100.000 habitantes. A pesar de esta cifra alarmante, se ha observado una tendencia a la baja en las zonas urbanas más grandes debido al enfriamiento de las guerras entre las facciones del narcotráfico. Sin embargo, esta disminución ha sido contrarrestada por un aumento de la violencia en áreas remotas, especialmente en la región amazónica, donde la ausencia del Estado ha permitido que los conflictos armados y el crimen organizado proliferen. Número 7. Guatemala, un país marcado por su historia y el crimen organizado. Guatemala es un país que sigue padeciendo los efectos de la violencia desatada por la guerra civil y la expansión del crimen organizado. A pesar de los intentos del gobierno por implementar políticas de mano dura contra las pandillas, la violencia continúa siendo un problema grave en todo el país. En 2022, Guatemala registró 4.263 homicidios, lo que corresponde a una tasa de 17.2 muertes por cada 100.000 habitantes. El crimen organizado ha echado raíces profundas en la sociedad guatemalteca y la debilidad crónica de las instituciones policiales y judiciales ha hecho casi imposible combatirlo de manera efectiva. Los ciudadanos viven en un estado constante de inseguridad, lo que ha llevado a muchos a emigrar en busca de mejores oportunidades y una vida más segura. Número 8. Costa Rica, una nación pacífica enfrentando la violencia del narcotráfico. Costa Rica, conocida mundialmente por su estabilidad política y la ausencia de un ejército, ha visto cómo el narcotráfico ha impactado su tradicionalmente pacífica sociedad. En 2022, el país registró 657 homicidios, con una tasa de 12.2 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que marca un récord histórico. La provincia de Limón, una ciudad portuaria clave para el comercio internacional, ha sido el epicentro de esta creciente ola de violencia. Con una tasa de homicidios 5 veces superior al promedio nacional, las pandillas locales han aprovechado la infraestructura del puerto para establecer rutas de tráfico de drogas, lo que ha provocado un aumento en los enfrentamientos entre grupos rivales y ha convertido a la ciudad en uno de los lugares más peligrosos del país. Número 9. Panamá, una sociedad impactada por el crimen organizado. Panamá ha sido testigo de un preocupante aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de que las cifras de homicidios disminuyeron entre 2003 y 2017, los últimos años han visto un repunte de la violencia, en gran parte debido a las actividades de pandillas nacionales y transnacionales. En 2022, Panamá reportó 500 homicidios, con una tasa de 11.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Las pandillas, que operan tanto a nivel local como internacional, controlan el tráfico de drogas en el país.
lo que ha generado un aumento en los enfrentamientos violentos. Las autoridades han señalado que más del 70% de los homicidios están relacionados con el crimen organizado, lo que refleja la gravedad de la situación en un país que solía ser considerado relativamente seguro en la región. ¿Crees que estos países pueden salir de este oscuro panorama de inseguridad? Déjanos tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Nos encantaría leerte. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.